que la mayoría están revisados. Solamente hay algunos que les puse algunos datos ahí que tienen que corregir. Tienen que corregir algunas cosas que no hicieron bien. Entonces revisen ahí lo que yo les escribí, que es lo que tienen que hacer para que cuando lo pasen al único no vayan a cometer el mismo error, ¿verdad? Solo les pido que sigan las instrucciones de los formatos que tienen los balances. Voy a ver si les subo un formato más tarde para que lo vean cómo es, para que no. Como ese era un borrador igual, pero igual tienen que hacerlo bien, porque desde el borrador también nosotros calificamos el objetivo de la clase, que es elaborar correctamente, dice el objetivo, los estados financieros. Entonces, tienen que hacerlos en función de esas observaciones que se les colocó ahí. ¿Qué más? Bueno, mañana ya saben que tienen que trabajar en esos ejercicios. Tienen que trabajar en el único en esos ejercicios mañana, bien elaboraditos, que queden bonitos, ¿verdad? Cuando son balance en estado de cuenta, por favor que esa T invertida quede a línea con el total de los activos, que no vaya a quedar más arriba y la suma de los activos a bien abajo, no, que quede en la misma línea. No se les olvide los encabezados. No dejar divisiones entre en un renglón y otro. Eso de las observaciones, ¿verdad? Balances con cuentas complementarias de activo deben llevar 4 columnas y sus respectivos renglones que se noten ahí. Subrayar cada parte, por ejemplo, de cada subgrupo, para que se vean las divisiones correctas al momento de hacer el balance. Stephanie. Profe, lo del único vale 10 puntos, ¿verdad? Sí, pero bien hecho, ¿verdad? No es porque me los presenten. No, miren, las tareas no es porque las presenten. Las tareas llevan requisitos. Uno de los requisitos son bien hechas las cosas. Porque esa es la parte de la calificación. Si un ejercicio está bien hecho, no tiene por qué bajarle. O una tarea está bien elaborada, no tiene por qué bajársela. Pero si no, hay unos, disculpe si los ofendo, pero hay unos que los hicieron como a la carrera. Y no es correcto. Gabriela. Todo tiene que ser de un solo color, ¿verdad? Todo de un solo color. En el borrador hay una persona que no es el nombre que no elaboró los balances, solo hizo los grupos por pedazos y eso no es lo que pedíamos. Ese trabajo ya lo habíamos realizado anteriormente, cuando estábamos descubriendo, cuando estábamos aprendiendo a elaborar montos y todo. Hoy no, hoy estamos trabajando bajo una estructura que se llama estado financiero. Entonces, esos cuidados los deben de tener mucho, ¿verdad? Si ustedes me presentan trabajos bien hechitos, bien bonitos, imagínense que alguien no quiera sacarle fotocopia al ejercicio y no que lo quiere escribir, mejor todavía. Escribe el ejercicio, lo desarrolla y lo hace bien bonito. Aún, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, todos esos pequeños cuidados forman parte de una buena calificación. El hecho de presentarlos no significa que usted ya se ganó los puntos, no, porque hay que también ver el requisito o el objetivo de la unidad. En este caso es elaborar correctamente, o sea que no debe haber error. Una empresa no puede tener errores, ¿verdad? Entonces, desde aquí, su eje de formación, ahorita que usted está en este curso, es la parte orientada de su carrera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no solo en esta tarea. Yo siempre insisto que no solo debe ser en esta tarea, sino en todo lo que nosotros presentemos debe estar bien hecho, porque esa es la parte que nos identifica como persona a nosotros, ¿verdad? Nuestro trabajo. No sé ustedes si en otros colegios o el año pasado, por decir algo, les dijeron que esos 15 puntos que nosotros valoramos, ¿verdad? Que ahorita en estos momentos pues no se están haciendo, pero cuando regresemos obviamente van a volver a calificar la parte de valores, bajo 5 puntos de valores, que no significa que puedo portarme bien, sino esa forma de trabajar ordenado, aseado, siguiendo instrucciones. Esa es la parte de que
que nosotros también calificamos en valores, ¿verdad? La entrega de sus tareas puntuales, etcétera. Yo siempre le he dicho, si usted tiene un problema y lo justifica, usted ya sabe a dónde debe acudir, Centro de Desarrollo. Pero si usted viene y me envía una tarea por correo o por WhatsApp, yo no la voy a revisar, porque esos no son los canales que hemos hablado. Ya saben cuáles son los canales en los cuales nosotros debemos de trabajar. María. Sí, respecto a lo de los únicos, habría que poner tipo el problema, el cuadro que hay que organizar, o sea, lo que se imprime, ¿verdad? Entonces usted da un cuadro de lo que tenemos que organizar. Lo que quiero dar a entender es que si solo se ponen los resultados de los cuadros o arriba tengo que poner el problema. No, primero va usted a plantear. Primero va a plantear todo lo que se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces usted va a plantear, por ejemplo, como le digo, si hay alguien que dice, yo no lo voy a fotocopiar, yo que le di esa libertad de que fotocopien el ejercicio y lo peguen. Pero si usted dice, yo quiero copiarlo, usted copia el ejercicio, paso número 1, paso número 2, elabora el balance en forma de reporte, paso número 3, elabora el balance en estado en forma de cuenta, bien elaboradito, bien bonito, que es, ¿verdad? Yo creo que sí son capaces, si han llegado hasta aquí es porque son capaces de hacer eso. Entonces, de ustedes depende cómo presenten su trabajo. Cuando yo estoy allá en el colegio, yo lo repito, si usted hizo uno ahorita, o hizo un grupo ahorita, le salió malo, yo lo mando a repetir, y si le vuelve a salir mal, no lo mando a repetir, y así sucesivamente hasta que usted aprenda a elaborar bien. Entonces, ustedes tienen una ventaja más bien que estando en su casa los pueden elaborar bien. Entonces, de ustedes depende los puntos que hacen falta. Y otra cosa, la calificación. La calificación depende de lo que ustedes hacen. Si ustedes mandan las tareas a tiempo, las presentan bien, ¿cómo se les va a bajar puntos? Luego, ustedes hacen sus exámenes, estudian para sus exámenes, ustedes van logrando su calificación. Pero si ustedes no hacen estas indicaciones que tenemos y van bajando más bien puntos, entonces la calificación lo refleja al final, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras calificaciones. Recuerden que ustedes están en un proceso semestral, que solo están con 2 parciales, pierden, se reprueban en uno, obviamente van a tener dificultad en el otro parcial para pasar, ¿verdad? Entonces hay que ir midiendo todo eso que tenemos ahí. Diga, Gabriela. En forma horizontal solo se puede usar una página, ¿verdad? Sí, eso es reporte o cuenta. No, vamos a ver, vertical hacia abajo, horizontal. No, usted lo puede hacer en las 2 páginas, siempre y cuando le quede alineado, ¿verdad? Que el nombre le quede por lo menos en el centro, que los activos se reflejen que están en esa página, que los pasivos reflejen, que la seta invertida quede en el mismo nivel de los activos. Usted lo puede hacer, por mí no hay problema, que las firmas vayan distribuidas en las 2 páginas. Ese es, como les digo, eso es su carta de presentación. Cuando uno va a buscar un empleo, busca la mejor ropita, busca la mejor presentación, ¿verdad? No va a agarrar cualquier ropa y no. Uno busca la mejor presentación. Eric. Que con respecto a centrar el nombre, pues, o sea, uno con esa división del cuaderno no lo puede hacer, entonces lo que podría hacer, creo yo, uno es poner una parte del título en un lado y la otra parte en el otro, como para dar la sensación, porque no se puede poner exactamente en un medio. Por la división. Sí, bueno, le digo, de eso depende su creatividad, que se vea bonito. Suponga que eso es algo que usted va a presentar de su trabajo, de la empresa en que usted trabaja. Yo me esmeraría en presentarlo, ¿verdad? En hacer un muy buen trabajo. ¿Sí? María. Esto más que nada es curiosidad. Es que este tipo de reportes normalmente se hacen a mano porque es que yo siempre nunca he visto uno que se ha hecho a mano en un trabajo legal. O sea, no quiero decirte que no sea importante, pero es algo que me da curiosidad porque normalmente lo he visto de forma digital. Que si hacen o no se hacen a mano. Sí.
Es que recuerde que usted está en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es la forma de hacerlo. Si nosotros estuviéramos en el colegio y tuviéramos un laboratorio comercial, esas cosas sí las elaboraríamos porque ustedes las aprendan también. Eso en función del aprendizaje. Pero si viene usted en una empresa, recuérdese que esos bosquejos no se hacen manual, que ya hay un sistema que lo elabora, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la persona? Introduce la información y incluso esos son programas, ¿verdad? Que ya tienen los caracteres, se llaman informática, de a dónde va a ir una cuenta cargada. Eso se hace en programación. ¿Dónde va a ir una cuenta cargada? ¿Dónde va a ir una cuenta acreditada? Incluso hay programas de que la verdad ya lo diseñan todo desde el momento de la partida hasta el momento desde el momento desde el momento de la partida hasta elaborar el estado de situación financiera. Pero esa es una empresa, ¿no? Esa es una empresa que realmente nosotros lo estamos elaborando. Permítanme, ya lo repito. Entonces, chicos, eso es lo que se hace en una empresa, pero ya estamos hablando de otros espacios, ya estamos hablando de algo profesional, ¿verdad? De algo, un equipo, recuerda, el departamento de contabilidad es un equipo, ¿verdad? Desde la persona encargada, el contador general de la empresa, hasta los auxiliares de contabilidad, que son los que van haciendo todo este trabajo. María. Bueno, entiendo de que el Excel es muy importante en contabilidad, entonces tenía la curiosidad de que si nos iban a enseñar alguna clase o materia que tenga que ver con Excel este año o el siguiente. El siguiente, María, llevan informática contable. Ok. Esperemos, Mari, perdón, que confianzudo yo. Esperemos, María, de que el otro año ya estemos en otras condiciones en el colegio, pues les voy a contar algo que probablemente no sepan, ¿o sí? Desgraciadamente, el colegio sufrió, a raíz de lo que estuvo en la remodelación y todo este trabajo, sufrió una serie de robos. Entre ellos se robaron casi todas las computadoras de los laboratorios. Yo sé y creo en Dios y creo en la universidad que nos van a reponer eso, pero en realidad es un daño a la institución, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros trabajamos esta parte de Excel financiero, que no solamente es hacer balances, sino que hacer otro tipo de actividades en Excel. Entonces, sí, el otro año le va a enseñar en el primer semestre llevan informática contable. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran saber? No. Bueno, espero que me hagan ese bonito trabajo, ¿verdad? Y como les digo, la intención de un docente nunca y jamás a mí se me ha cruzado por mi mente aplazar a alguien, sino que nosotros trabajamos en una etapa en el departamento de profesionalismo, ¿verdad? Dejar hacer, dejar pasar, no es nuestro lema y no es nuestra característica. La característica es que usted aprenda bien desde aquí para cuando usted vaya a laborar o cuando usted ya se inserte a la vida laboral, lo haga bien. Ese es el objetivo, ¿verdad? Recuérdese que aquí no solamente es una calificación sumativa, también es una calificación formativa, donde nosotros formamos profesionales con carácter y con profesionalismo. Y esto viene a responder la pregunta que me hacían la otra vez. ¿Los estudiantes del CIE consiguen trabajo rápido? Sí, sí lo consiguen. Porque la gente externa, la gente que conoce el CIE, el CIE ha pasado por una transición enorme.
está cumpliendo ya 60 y qué, como 63, 64 años. Entonces, ¿qué significa? Que hay una historia. Y desde esa historia, pues muchas personas la conocen al CIE, ¿verdad? No como CIE, sino que como un montón de nombres. El que recuerdo yo, CEDEN, IDA, institución que sí fue formando profesionales. Del 98 para acá es que nosotros nos llamamos CIE, ¿verdad? Entonces, sí es una vitrina. El CIE es una vitrina, es un colegio muy reconocido y prestigiado a nivel no solamente nacional, sino también a nivel centroamericano. Y es por eso que muchas personas desean que sus hijos estudien en CIE. Ellos saben las exigencias que tiene la institución y sobre todo que no bajemos la calidad educativa del centro. De hecho, aquí hay estudiantes, por ejemplo, estoy viendo un muchacho de que sus dos hermanos anteriores se han graduado ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y así esperamos que ustedes también lo hagan con satisfacción, ¿verdad? Y con orgullo de decir, yo soy egresado del CIE. Así como decimos nosotros, con mucho orgullo como docentes, nosotros laboramos en el CIE. Ven qué peso tiene esa palabra sobre nosotros los docentes, sobre los padres de familia, sobre los alumnos, sobre la comunidad educativa. Entonces, eso lleva mucho más allá de exigencia, de responsabilidad de nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta más? Nada, vaya pues. Entonces espero que mañana, ¿verdad? No vayan a estar ahí perdiendo el tiempo. Se los he dado para eso, para que avancen. Otra cosa, estoy en la cuestión de que, o sea, eso de centrar o sea, eso de lo del balance general del título, también se me vino otra idea si le quería, o sea, si usted también lo acepta, y es poner balance general, o sea, las dos hojas y una en medio, las dos hojas, por decirlo así, y una en medio. Podemos hacer esto, escribir en más o menos, no en principio, en el final, sino en medio de una hoja, el nombre de la empresa y en la siguiente balance general y la fecha de elaboración. No sé si esa es la misma idea que tiene usted. Perdón, repito. Colocar, como le digo, no al principio de la hoja, sino que como en medio, ¿verdad? Y un poquito centrado el nombre de la empresa. Y luego en la siguiente hoja, o no muy separado, escribir también el nombre del balance, ¿verdad? Lo que se llama balance general o estado de situación financiera, no sé cuál quieran tomar, y luego la fecha de su elaboración. Eso lo pueden hacer. Bueno, está bien, gracias. Sí, lo que yo pretendo, muchachos, es que ustedes estén orgullosos de su trabajo, ¿verdad? Y que cuando uno revise, pucha, qué bueno, qué bonito trabajo. De hecho, estuve revisando unos trabajos ayer y sí están muy bien hechos, algunas cositas leves que es donde deben de mejorar, pero hay otros que sí les falta bastante. Yo sé que desde aquí es bien difícil lograr un nivel de comprensión, pero hay que hacer el esfuerzo. Tienen todas las herramientas, tienen los materiales, tienen los ejemplos, entonces solo es de cómo centrarse y organizarse también, porque les digo, lo muy honesto, encontré trabajos que lo habían hecho así a la carrera para salir del paso. Y si yo digo, si vamos a hacer cosas para salir del paso, no es correcto hacerlo. Mejor no los presento y punto, ¿verdad? Me arriesgo de perder esos puntos que voy a ver. Pero realmente no vamos a, porque yo les voy a decir, el hecho de yo tengo 28 estudiantes con ustedes, ¿verdad? Y mi carga más fuerte. Pero yo me doy la tarea de leer cada cosa, de poder revisar minuciosamente cada espacio. Ustedes van a encontrar en sus ejercicios que a veces hay cantidad de cosas que yo encierro ahí, que les explico. Hay cosas que yo subrayo, por ejemplo. Por ejemplo, quien no escribió el encabezado, le pasé una flecha arriba. Pero también se lo escribí en el comentario. Que le faltaba encabezado, que le faltaba firmas, que los formatos no estaban bien hechos. De hecho, creo que el formato más amigable para nosotros es el de forma de reporte, que si da un poquito el de forma de cuenta. Voy a ver si de aquí todo el rato les voy a subir un formato para que se guíen y lo puedan elaborar bien en el único, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, si no, continuamos con nuestra clase. Vamos a compartir nuestro material que estábamos trabajando ayer.
hacer esto. Vamos a ver si se puede ver con esto. Vamos a ver cómo se ve esto. No, desgraciadamente siempre ve. Ok, ayer hablábamos un poquito de esta unidad, ¿verdad? Que cuando retornemos, pues vamos a seguir trabajando. Vamos a hablar, hemos estado hablando de la parte teórica de esta unidad tan importante en la vida de nosotros, ¿verdad? Porque como les decía, en algún momento vamos a ser empleados, vamos a ser asalariados, en otro momento vamos a ser empresarios, ¿verdad? Creo que debemos trabajar bastante con el emprendimiento, ¿verdad? Para que también aprendamos a crear nuestras propias empresas, a administrar nuestro propio dinero, a conocer de leyes. Miren, aquí el objetivo es bien puntual, que conozca algunos aspectos legales y escribimos algunos, porque la ley del impuesto de la renta es bien grande. Y si estuviéramos en algo que se llama legislación, probablemente sí los miraríamos todos. Pero aquí necesitamos aquellos artículos que nos ayuden para poder desarrollar los ejercicios, porque es la que nosotros, es la pretensión nuestra, ¿verdad? Enseñarles los ejercicios correctamente, cómo se calculan, ¿verdad? Qué se utilizan, cómo se utilizan esas tarifas, esos porcentajes, a quiénes se les aplica, cuándo, ¿verdad? Todo eso es importante. Aquí decíamos ayer que, bueno, de hecho en algunas presentaciones que miramos estos días, vimos algunos conceptos, ¿verdad? Que nos mostraban los expositores. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos conceptos básicos. Y digo básicos porque los debemos de tener muy en cuenta al momento de elaborar los ejercicios. Si imagínense, aquí estamos aprendiendo a elaborar estos ejercicios en la vida práctica, en las empresas, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ya nos decía ayer la instructora de que había un formato en una plataforma Date. Entonces, creo que se llamaba, que nosotros introducimos los datos, pero para eso tenemos que haber elaborado una contabilidad para también poder introducir esos datos y así llenar esas, ¿cómo se llama? Declaraciones, esos formatos digitales, ¿verdad? ¿Y qué se hizo a raíz de, bueno, no creo que sea desde ahorita, a raíz de la pandemia, creo que ya ahorita están esos formatos, era con el ánimo también de poder acelerar, podría ser yo, o apresurar ese trabajo tan importante que es de recaudación de los impuestos. Y muchas empresas creo que tenían esas opciones de presentarlos físicamente o de presentarlos sobre todo digitalmente. Entonces, son esas cosas que nos ayudan a nosotros también como empresa a poder reconocer esos avances importantes que hoy en día la administración del Estado está enfocándose. Tenemos una nueva forma de trabajar, pues como que se ve un poquito más ordenada. No recuerdo ahorita cómo se llama el nuevo jefe de la SAR, pero sí la abogada que estaba antes, ¿verdad? Una persona, Miriam Guzmán se llamaba, una persona, se vio el cambio, ¿verdad? De gobiernos anteriores que no les importaba, que había mucha exoneración, muchas empresas exoneradas. Entonces, ¿qué es lo que provoca cuando hay mucha exoneración en esto de la recaudación fiscal? Que el Estado no percibe esos ingresos, por lo tanto no se pueden desarrollar. Creo que ella fue una de las mejores funcionarias, ¿verdad? Creo, ¿verdad? No seguro, pero sí que vino a dar orden, vino a organizar todo ese proceso, vino a depurar mucha información que era repetitiva y vino también a organizar todo lo que era la parte tributaria. De hecho, el cambio de nombre fue muy importante, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, son estas cosas que en algún momento, como le digo yo, usted se va a graduar de esta carrera, va a seguir estudiando alguna carrera afín, en algún momento puede ocupar algún puesto donde tenga que ver con estas actividades. Calcular impuestos sobre la renta es parte de nuestra labor como funcionario de las finanzas. Entonces, ya nosotros tenemos aprendizajes, ¿verdad? Pero les digo, todo esto de la ley
hay que aprenderlo. Es como quien calcula prestaciones laborales en una empresa. Ya debe saber todos los términos y cómo son los procedimientos para hacer esos cálculos de prestaciones laborales. Esto es lo mismo aquí. Nosotros debemos de conocer los artículos, debemos conocer los porcentajes, estar pendiente de las últimas reformas, porque estos artículos, a pesar de que son, estas leyes, perdón, a pesar de que son muy viejas, por decir algo, también sufren reformas en el tiempo, ¿verdad? De acuerdo a cómo está la situación actual de la economía. Observamos ayer en un video, ¿verdad? Que, perdón, en este mismo material fue de que ya para este año, pues, vemos que hay menos contribuyentes, personas que, porque es paliativo, personas a veces no ganan una cantidad de dinero y probablemente en el año anterior sí llegaban a los 17,000 y grababan, pero probablemente ya este año no van a llegar a 18,400 y ya no van a pertenecer a ese grupo de personas que graben impuestos. O puede ser que también hay otro grupo que pase esa tabla salarial y que van a poder generar ingresos al Estado. Entonces, todo eso se juega, ¿verdad? Y por eso que se le llama Producto Interno Bruto y que tiene que ver mucho con la balanza de pagos y con lo de la tasa de inflación de acuerdo a las economías emergentes en los países. Recuérdese que todo esto de la pandemia vino a distorsionar un montón de cosas, ¿verdad? Vino a cerrar empresas, vino a dejar personas sin empleo, vino a generar más gastos porque hay que invertir en otros aspectos, ¿verdad? La reingeniería de las empresas, las innovaciones de las empresas, ¿verdad? Porque probablemente mi emprendimiento solo era presencial, ahora tengo que innovar o reinventarme, cómo surgir de una economía a través de una pandemia. Entonces, como pueden observar, todas estas cosas también afectan al Estado en algún momento, porque dejamos de percibir una cierta cantidad de dinero. Y esto también pongámosle que el poco dinero que entra también se lo roban o se lo hurtan. Entonces, ese es un problema grande en la cual, pues, como podemos observar, los nuevos gobernantes están en problema. Hoy vimos una serie de paro de transporte, de personas que reclaman empleo, de personas que reclaman salarios, de personas que trabajaron por un partido y se supone que tienen derecho, que tienen que revisarse. Bueno, de hecho, observaba que había incrementado en no sé cuántos millones el presupuesto general de la República para este año, en base a lo que dejaron el año pasado. Entonces hay un montón de cosas, ¿verdad? Se acaban de reunir para los nuevos salarios mínimos, ¿verdad? Para el incremento, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana y que todo esto requiere de dinero. Y es por eso que el Estado debe de tener esas estrategias para que las personas paguen, ¿verdad? Porque ese es el otro problema. Existe mucho lo de la evasión fiscal, ya sea por el cobro o pago del impuesto sobre ventas, por el pago del impuesto sobre la renta y otros tipos de obligaciones fiscales en las cuales las empresas están sumergidas. Entonces tenemos que ir aprendiendo que la cultura fiscal es parte nuestra también, ¿verdad? Si usted va a una tienda y no le dan factura, usted debe de exigirla. Incluso la misma factura dice abajo en su lema, ¿verdad? La factura es beneficio de todos, dice. Es un mensaje subliminal, pero nosotros como personas debemos estar conscientes que al no darnos factura nos están robando el impuesto, ¿verdad? Porque ya desde aquí sabemos que nosotros somos recaudadores de impuestos, que se paga un impuesto sobre venta, pero también se cobra un impuesto sobre venta, que los impuestos no son objeto de utilidad, que no podemos crearlos como una utilidad para la empresa, que somos entes recaudadores, todo eso nosotros debemos hacer. Entonces, cuando vayamos a comprar algo y no, deme la factura, porque ahí yo compruebo que me están cobrando mi impuesto y que va a ser pagado. Entonces, esto de la cultura del impuesto o de los pagos de los impuestos, aquí la trabajando, ¿verdad? Yo creo que se deben haber cátedras para concientizar sobre todo a las personas de poder nosotros colaborar con el Estado. Entonces, ven, eso es un tema muy bonito que tratar, ¿verdad? Y así ustedes van a ir conociendo a profundidad los cálculos necesarios.
Por ejemplo, tenemos aquí estos conceptos básicos. Dice que es el impuesto sobre la renta, pues dice que es un impuesto que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. Bien lo decía la expositora, del capital cuando nosotros invertimos en una empresa, del trabajo, o sea, producto de nuestra labor de que desarrollamos, o la combinación de ambos, que significa que una persona puede ser asalariado, pero también puede tener una empresa. Eso también pasa mucho en la vida de los negocios, ¿verdad? En la vida de las Profesor, personas. dos cosas. Ujú. Para empezar, yo creo que usted está presentando el documento, pero se ve todavía el Chrome. Ah, ya. Y otra Ok. cosa, fíjese que Espérame, está papá. lloviendo. ¿Está lloviendo? Está lloviendo y hubo un bajón, así que si me llegara a salir de la clase es porque se fue la luz. Ah, ya. Está bien. Vamos entonces, ¿qué pasó? No lo mostré. Según No, yo. Ah, bueno, pero les estaba compartiendo información. Me dicen si está ahí entonces. ¿Hoy? ya. Ah, ok. Entonces, esas son como las generalidades que les decía, ¿verdad? De por qué nosotros debemos de pagar los impuestos. Y como les decía, no solo son estos impuestos, son otro montón de impuestos que se van generando en el Estado. Bueno, vamos a volver a repetir. Tenemos esto del concepto del impuesto sobre la renta. Dice que es un impuesto que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo, de la combinación de ambos. Cuando habla de capital es cuando nosotros tenemos una empresa e invertimos en capital, ¿verdad? Para funcionar. Del trabajo cuando somos asalariados o de la combinación de ambos cuando trabajamos y también tenemos un negocio o tenemos fuentes de ingreso. Entonces eso se llama combinación de ambos. Ese es el concepto, ¿verdad? Hablamos de ingreso como aquello que se considera ingreso a toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorarios y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. Todo esto nosotros lo consideramos ingresos y el mismo Estado también así lo considera como ingresos. Tenemos los ingresos brutos. ¿Qué serán los ingresos brutos? Dice que son los ingresos totales menos los descuentos, las rebajas y las devoluciones que nosotros realizamos. O sea que como empresa también existen estas partes de descuento, rebaja y devoluciones. Tenemos la habilidad o capacidad de pago de un contribuyente. ¿Cuándo sucede eso? Dice que es sinónimo de la capacidad económica del obligado tributario. Así también lo conocemos como el obligado tributario o personas que estamos obligadas a pagar por un tributo. Se mide por medio del ingreso percibido en dinero, en crédito, en valores, en derechos, en especie o en cualesquiera otra forma, siempre que se pueda medir objetivamente en términos monetarios durante el periodo o año imponible. El año imponible también conocido como año fiscal, ¿verdad? O periodo contable. Entonces, estas partes son las que ayudan a que se puedan tener la forma del pago a través de los contribuyentes. Recordemos que el concepto contribuyente, que somos personas que contribuimos, ¿verdad? O sea, que pagamos. Y el recaudador se le conoce como ente recaudador de impuestos, que son los mismos, en este caso, el Estado, a través de la dependencia del SAR. Tenemos algo que se llama un periodo anual. El periodo anual para el de cómputo del impuesto sobre la renta gravable principia, dice, el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Fechas que ya conocemos que están permitidas en el Estado como un periodo contable. Tenemos un periodo especial. Es un ejercicio económico anual diferente al año civil o a un año calendario. O sea, el periodo especial es cuando por situaciones en este momento, por ejemplo, sanitarias, se ha tenido que ir reprogramando en algún momento los pagos. Entonces hay como un periodo especial porque ha habido interrupción económica por X o Y problema, en este caso por un problema sanitario. Entonces se establecen periodos especiales de pago.
Tenemos, dice aquí, que el obligado tributario podrá tener un periodo fiscal especial, el que deberá notificar previamente por escrito a la administración tributaria, y de conformidad con dicho periodo hará de su declaración y su propio cómputo de impuestos, ¿verdad? Entonces, este que estamos pasando ahorita, ¿verdad? De que hecho que la economía ya se vea un poco estables, pero no, cuando digo un poco, no es en su totalidad que son estables, ¿va? Porque ya todavía están negocios operando con cierto porcentaje de personal y de cliente. Entonces, ahí también nosotros tenemos que ir revisando poco a poco si realmente ya estamos entrando en un periodo normal. Tenemos lo que es la renta bruta. Vamos a ver, tenemos aquí ingresos, impuestos. Bueno, este es un término que vamos a utilizar mucho. Dice que es el total de los ingresos que durante el año percibe el contribuyente, de cualesquiera de las fuentes que lo produzcan, sean en forma de dinero o en efectivo, dinero en efectivo o en otros bienes o valores de cualquier clase. En otras palabras, son los ingresos que se perciben durante el año. Si es una persona natural asalariada, obviamente van a ser todos aquellos beneficios salariales que la persona obtenga. Y si es una empresa, pues son todas aquellas utilidades que al final de un periodo contable va a tener esa empresa. Aquí cabe señalar también de que es importante saber que si la empresa tuvo utilidades en un periodo contable, está obligada al pago del impuesto sobre la renta. Pero por situaciones emergentes no tuvo una utilidad, sino más bien lo que le arroja a los estados financieros son pérdidas, entonces aquí la empresa sí está obligada como un ente tributario o como obligado tributario a presentar declaración. Recuerden lo que decían en los videos, ¿verdad? Que el hecho de no presentar una declaración en tiempo y forma significa una multa o un recargo dependiendo del tipo de sanción que se le vaya a aplicar. Generalmente se le aplica cuando incurre en estas faltas, pues tasas administrativas, tasas vigentes, porcentajes administrativos, y entonces eso en función contable lo que produce es un gasto financiero para la empresa. Entonces tenemos que estar, perdón, ¿sí? Dice Gloria si lo puede aceptar. ¿Y dónde andaba Gloria? ¿Dónde andaba Gloria? Andaba paseando. Y Valerie andaban paseando estas hipotas. Entonces vamos a tener eso, ¿verdad? Siempre en cuenta de cuáles son nuestras obligaciones como dueños, como administradores de una empresa, estar pendiente de estos pagos. La ley le permite mucho que usted presente declaración, ¿sí? Porque hay fechas. Usted puede presentar declaración y después puede hacer un pago, pero también está la otra opción de presentar declaración y pago simultáneo. Y es aquí donde hacemos valer nuestros derechos. Por ejemplo, nosotros podemos abogar por los pagos a cuenta, ¿verdad? Cuando somos empresa. Si tenemos mucho impuesto que pagar y no tenemos los medios o el dinero para pagar inmediato, entonces acudimos a este beneficio que se le conoce como pagos a cuenta y hacen un acuerdo de pagos ya establecido. De hecho, ya la ley le permite a usted los espacios en tiempo para pagar, para realizar, estos pagos a cuenta, ¿sí? Recuerde que la fecha tope para pagar un impuesto sobre la renta es el 30 de abril de cada año. Pero, y estamos pagando impuestos de un año anterior, o sea que ahorita lo que se va a recaudar son los impuestos provenientes de esas utilidades, de esos ingresos del año 2021. Y hay que pagar ese tipo de impuestos. Entonces, como ven, la misma ley le permite a usted esos espacios en tiempo y forma para poder gozar de un beneficio que ya habíamos hablado anteriormente de fechas. Dice, no forman parte de la renta bruta y por ende no están gravados con el impuesto sobre la renta. Cuando no forman partes,
es que no debemos incluirlas y que no graban impuestos. ¿Qué cosas no graban, verdad? Creo que les presenté un video donde decía algunas, pero aquí ya tenemos un poquito más detalladas. El inciso A dice que las sumas recibidas por conceptos de seguro cuando provengan de instituciones hondureñas. O sea que si nosotros tenemos contratos de seguros y estos contratos de seguros devengan una cantidad a favor de la empresa, pues no las vamos a gravar, porque ya la ley lo dice. Todas esas que provengan de instituciones hondureñas. Pero si son seguros en instituciones extranjeras, pues esas sí se van a gravar. Las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, por las municipalidades o por los distritos. Estas subvenciones o subsidios los vimos, creo, en las NIF, ¿verdad? Que eran esos beneficios que el Estado otorgaba a ciertas pues, empresas o a ciertas personas a raíz de alguna necesidad económica. Por ejemplo, ahorita el alza de combustible ha provocado a nivel mundial de que las economías se disparen, ¿verdad? O se vuelvan más países que se vuelven más pobres por este tipo de incremento. Recuérdense que el combustible es un elemento importante que se utiliza en todos y eso provoca también incremento. De hecho, estábamos viendo ahorita el paro de la hora de transporte, que por el aumento de combustible, pues necesitan aumento a las tarifas de sus vehículos, pero realmente estamos preparados como país para sufrir tantos incrementos. Si la gasolina todas las semanas sube, bueno, si ahora un galón de gasolina no dura nada. Entonces, tenemos que ir aprendiendo de esto, ¿verdad? De esas partes importantes del impacto que tienen estas situaciones. El incremento del combustible obviamente se debe a esto de los problemas de guerra en otros países que son productores de petróleo. Entonces, como pueden ver y observar, ¿verdad? Y conocer, es que todo eso tiene una repercusión. Y esto viene a dar en las economías, los productos aumentan, los empleos, los salarios de los empleos no aumentan, sino que más bien vienen a disminuir algunas cosas. Entonces, aquí cuando nosotros venimos como financistas y entramos en recesión económica, ¿verdad? Ya empezamos a estudiar los ingresos y los gastos y a medida, pues vamos a ir minimizando esos gastos que provoquen erogaciones de dinero. Entonces, eso también pasa en la vida personal de nosotros, ¿verdad? Cuando ya vemos que nuestro presupuesto no alcanza, pues tenemos que ir haciendo recesión económica también. Estas subvenciones, pues solo el Estado las puede otorgar o las municipalidades o los distritos, ¿verdad? Por ejemplo, se está pidiendo subsidios desde hace mucho tiempo. Los transportistas reciben subsidios, pero no los que manejan, sino los dueños, porque creo que a la actualidad que estamos en este año 2022, el pasaje, así por decirlo, de un vehículo, de un bus o un medio de transporte, ya sea un bus de ruta o un rapidito, como llamamos, no ese es el valor que tiene, sino que está en ese valor porque hay un subsidio por parte del Estado. Las municipalidades pues subsidian, no conozco en qué, pero si aquí lo mencionas, probablemente tengan que subsidiar un elemento importante en la ciudadanía. Dice que el valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones tampoco van a ser gravadas. Los premios de Lotería Nacional de Beneficencia, ¿verdad? Todos aquellos premios que incluso el único que no debe ser grabado son aquellos que son hechos por el Estado. Por ejemplo, el PANI, ¿verdad? El Patronato Nacional de la Infancia, donde se juega la Lotería de Honduras. Pero ya hablamos de loto, hablamos de otros tipos de lotería, esas sí deben de ser grabadas. Esos premios, sobre todo, ¿verdad? Esos premios que son otorgados a través de estas empresas. Las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales y las prestaciones que otorga el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por ejemplo, cuando indemnizamos, ¿qué es indemnizar? Imagínense que una persona sufre un accidente
Creo que esto lo van a ver en orientación profesional, los riesgos laborales, no sé si están ahí. Entonces, ¿cuándo es un riesgo producido por una profesión? ¿Verdad? Si yo ando de fin de semana, terminó mi labor a las 5 de la tarde, es el viernes, pero en vez de irme a mi casa, me voy a una discoteca y ahí me hace un percance, eso no entra como un riesgo profesional. Un riesgo profesional es cuando estoy en la labor y me sucede un percance o un accidente realizando mis actividades profesionales. Entonces, esas indemnizaciones, por si pasa estas situaciones, estas indemnizaciones no forman parte. Las indemnizaciones son como un pago por ese tipo de riesgo profesional. Por ejemplo, una enfermera se contagia de alguna enfermedad o un doctor se contagia de una enfermedad y estando laborando, ese es un riesgo profesional y que ya no puede laborar en esa empresa porque esto provoca otra reacción. Esa persona sí debe tener una indemnización. Eso no puede ser grabado. Las prestaciones que otorga el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿qué tipo de prestaciones pueden ser? Bueno, pueden ser jubilaciones, pensiones, que el Estado otorga a esas personas cuando han dado una vida entera a una empresa y que les toca retirarse. Y van a ser, en este caso, pensionadas o jubiladas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Recuérdese que en el pago, que más adelante vamos a enseñar cómo calcular un pago del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por ejemplo, dentro del pago que nosotros realizamos como empleados, también pagamos una tasa, ¿verdad? Para esto de las jubilaciones y pensiones. Entonces, como ven, esas no pueden ser grabadas. Las otras que no pueden ser grabadas, dice, las rentas provenientes de inversiones de fondos, de pensiones o de otros planes de previsión social cuando dichos fondos sean mantenidos en instituciones hondureñas. En este caso, pues estamos hablando de, en el país hay varias, ¿verdad? Creo que así, puedo contar con los dedos, creo que con 3, el INJUPEN, el IMPREMA y lo que es lo de los policías, creo es otro que tienen ahí. Esas pensiones o esos fondos de pensiones no deben de ser objeto de gravar impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se han abierto otras a través de instituciones bancarias que se llaman fondos de pensiones. Pero es cuando yo hago el contrato personalmente, voy al banco, voy a un agente del seguro y le digo que yo quiero tener un fondo de pensiones y que yo voy a me establecen las pólizas y dicen cuánto debo de pagar mensualmente para tener allá a los 30 años una buena, un buen estilo de vida. Entonces esas sí van a ser grabadas porque se consideran privadas, ¿verdad? Eso es lo nuevo que pues ahora, por ejemplo, si una persona no goza de jubilaciones ni pensiones, pero quiere tener un fondo de pensiones para cuando se retire a una cierta edad de laborar, lo puede hacer de manera privada. Esas, las que les digo que se llaman fondos de pensiones, esas sí deben ser grabadas para impuestos sobre la renta. Tenemos aquí también el G, el valor de las prestaciones laborales. Esas prestaciones que por mucho tiempo una persona recibe por sus servicios prestados a una empresa. No deben ser objeto de gravamen. Las bonificaciones por vacaciones ordinarias de conformidad con el Código de Trabajo, hasta con un pago adicional de 30 días, jubilaciones, pensiones y montepíos, ¿verdad? Esos montepíos que aquí en Honduras casi no se utilizan, pero en otros países sí. Son esos beneficios extras que tienen las personas en algunas empresas, por ejemplo, gozar de las utilidades de la empresa, cosa que no se da en este país. Las aportaciones hechas a las correspondientes instituciones para la obtención de estos 3 últimos beneficios también serán deducibles de la renta bruta gravable del contribuyente. El 13º mes en concepto de aguinaldo, así como el 14º mes de salario hasta por un monto de 10 salarios mínimos promedios en cada caso a partir de cuyo monto sean gravables. O sea que también tenemos ese beneficio del no pago del impuesto a la renta cuando dice aquí que hay una exoneración de 10 salarios mínimos y sobre todo
esos salarios percibidos por 13º y 14º mes de salario que todo trabajador tiene derecho. Entonces, esas son las partes que no podemos gravar en algún momento, ¿verdad? Solo que la ley sea reformada, pero no lo dudo, ¿verdad? Porque eso es objeto de un trabajo bien minucioso. Tenemos la renta neta gravable. Recuerde que estamos trabajando con ingresos brutos, ¿verdad? Primero, la renta bruta. El total de los ingresos que durante el año percibe el contribuyente de cualquiera de las fuentes que lo produzcan, sea de forma de dinero, de efectivo, de otros bienes, valores de alquiler de cualquier clase. En otras palabras, son los ingresos que perciben durante. Entonces, todo ese dinero que nosotros percibimos así, ¿verdad? En bruto, o sea que no tienen una deducción, se considera renta bruta, pero también tenemos la renta neta gravable. ¿Qué es la renta neta gravable? Es determinada, dice, deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo, debidamente comprobados, pagados e incurridos. La ley del impuesto de la renta presenta un beneficio a todas las personas naturales, no jurídicas. Ojo con eso, ¿verdad? A todas las personas naturales, pero no jurídicas. ¿Qué significa esto? Que la ley le otorga un beneficio de 40,000 lempiras como gastos médicos, ¿verdad? Toda persona, independientemente lo gaste o no, van a ser deducibles de la renta bruta esos gastos 40,000. ¿Qué pasa si una persona gasta, por ejemplo, en una operación y en gastos médicos gasta 50,000 lempiras? La ley del impuesto sobre la renta le conoce solo 40,000, ¿verdad? Viene una persona y no gasta los 40,000, sino que gasta 25,000 lempiras. La ley también le otorga el beneficio de la deducción de los 40,000 lempiras, porque están dentro del beneficio de la ley, que todos debemos de gozar de una deducción de 40,000 lempiras como gasto médico, que cuando somos contribuyentes. Pero si no somos contribuyentes, imagínense que gane 15,000 y se opere en un hospital privado y esa operación le costó 50,000. Eso no tiene ningún efecto en ninguno de estos, porque usted no paga impuestos sobre la renta, sino tiene que ser para aquellos que sí graban impuestos sobre la renta. Y dice que deben de estar comprobados. No es que solamente va a decir también, sino que también debe estar los comprobantes, ¿verdad? Se acuerda el principio de objetividad, deben estar los comprobantes donde diga que sí realmente tenemos esos gastos. Creo que otros gastos que sí son deducibles son aquellos que las empresas, en este caso las empresas, aquellos que las empresas justifican con su documentación. Por ejemplo, están construyendo un nuevo edificio, están mejorando la empresa, y todos esos gastos sí pueden ser utilizables para deducción de impuestos sobre la renta. Bueno, tenemos aquí responsables de presentar y pagar. Dice, toda persona domiciliada o residente en Honduras, sea natural, jurídica, nacional o extranjera, tienen derecho a pagar impuestos sobre la renta. Las naves mercantes que operan con matrícula o bajo bandera hondureña, ¿verdad? Naves mercantes son aquellas que están en el mar, aquellos barcos que se utilizan para actividades de operaciones para empresas o qué sé yo, todas esas, y que estén bajo una bandera hondureña, porque igual puede haber un barco o una nave que esté aquí, pero que sea de otro país. No, aquí dice que esté matriculado y bajo una bandera hondureña. Las empresas públicas, según el artículo 53 de la Ley General de Administración Pública, decreto 219/2003, tienen que pagar impuestos sobre la renta. Las cooperativas, los que gozan del beneficio de exención fiscal, de presentar y pagar, ¿verdad? Aquí, aunque haya exoneración, esa es otra cosa que debemos de aclarar aquí para aprender, aunque haya exoneración, también debo de presentar declaración. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿A qué se refiere con naves mercantes? Las naves mercantes son esos barcos que se utilizan para actividades. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa no vamos a ver eso,
pero sí lo vamos a ver mucho en la costa norte. Por ejemplo, hay empresas que utilizan sus barcos para la industria de la pesca, para transportar otro tipo de materiales, y a eso se le conoce como naves mercantes o naves que utilicen, Eso, sí, sí, perdón, es que tengo el internet muy lento, creo que voy con mucho delay. Pero eso no aplica con aeronaves, por decirlo así. aviones. Ajá, No, solo naves mercantes, dice. ok. Puede ser que Sí, sí muy aplique, interesante. puede ser que sí aplique. ¿Sabe por qué? Porque la aviación es un negocio. Una empresa privada o una empresa, Honduras no tiene aviones para comercializar, tiene aviones para uso del Estado, pero sí tiene aviones para comercializar. Entonces, eso sí, tienen que pagar. Recuerde que perciben ingresos. Recuerde lo que dice allá, ¿va? Que es lo que perciben ingresos. ¿Sí? Es que yo tenía esa duda porque yo antes, investigando así de cosas de historia, yo descubrí que, por ejemplo, la antigua empresa estatal de aviación, de transporte de personas, no miré que usaba aviones con matrícula de Estados Unidos, pero Mm, una empresa aparte sí los usaba algunos con aeronaves de Estados Unidos, ya. Hay que pero ver. supongo que es porque no era del Estado, quiero Ujú. suponer. Sí, y también recuérdese que también deben estar en algunos convenios internacionales. ¿Sí? Pero todas esas empresas que existen actualmente son una empresa y deben estar regidas bajo todas estas condiciones. Ok, gracias. Permítanme que aquí, permítanme, voy a hacer algo. Ya ven.
Ya vine, chicos. Disculpen. Había una emergencia ahí. Bueno, entonces les decía que todas las responsabilidades que se tienen de presentar y pagar impuestos sobre la renta. Los que gozan del beneficio de una exención fiscal, ¿verdad? Esa exoneración, no pagos de impuestos, pero que también están en la obligación de presentar una declaración. Las personas naturales sujetas a retención cuando tengan más de un patrono y perciban ingresos diferentes a sueldos y salarios mayores a la base exenta de la tabla progresiva según la ley. O sea que hay personas que gozan de varios empleos, ¿verdad? Y dice que esas personas son responsables. En el caso de la retención en la fuente, pues es la empresa en la cual yo trabajo, me hace una retención del impuesto y está en la obligación de pagar esta cantidad de dinero que corresponde a impuestos sobre la renta. Los sujetos a retención, el artículo 50 de la ley de impuestos sobre la renta, bueno, tendríamos que conocer cuál es el artículo 50. Ahora tenemos aquí el artículo 22, que es el que graba, el que menciona cómo se debe de trabajar en función del impuesto sobre las rentas. Dice que el impuesto se cobrará a las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país de acuerdo con las disposiciones siguientes. Inciso A, las personas jurídicas pagarán una tarifa del 25% sobre el total de la renta neta gravable. Fíjese bien, sobre el total de la renta neta gravable. Si una empresa solo percibe una empira de utilidades, por eso la empira va a tener que gravar. Pero si percibe 1 millón, sobre ese millón tiene que gravar. Entonces, esto es sobre esa cantidad que se tiene de la renta neta gravable. Las personas naturales domiciliadas en Honduras pagarán por el ejercicio fiscal en curso y periodos sucesivos de conformidad a la escala de tasas progresivas vigentes. Esta escala de tasas progresivas será ajustada automáticamente de forma anual a partir del año 2021. O sea, a partir del año pasado, pues hay algunos ajustes a las tarifas y se efectuará aplicando la variación interanual del índice del precios al consumidor, conocido como IPC, publicado por el Banco Central de Honduras del año inmediato anterior y ver base legal. Dice, entonces, esto, como les digo, es aspecto económico y es el banco el que determina cuál es la tasa de inflación de acuerdo a los estudios realizados por expertos. Los expertos son los economistas. C. En el caso de las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo constituidas en el extranjero y que operan en el país, se tomará para efectos de cálculo del impuesto una renta neta gravada equivalente al 10% del total de los ingresos brutos anuales de fuente hondureña, a la cual se le aplicará únicamente la tasa del impuesto sobre la renta descrita en el literal A, ¿verdad? O sea, el 25%. Creo que aquí responde a la pregunta de Eric, ¿verdad? Ahí dice, en caso de empresas aéreo, terrestre, marítimo, y que estén, dice, están constituidas en el extranjero y que operan en el país. Sí, era eso. Ah, ok, ahí está, mire la respuesta. Dice, no estarán sujetos a la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 22A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Quiénes? Los que no están sujetos a pagar. Dice, las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios estarán sujetos a la aplicación de las los que van a pagar, perdón. Los que están sujetos a sueldos y salarios, la prensa escrita, las empresas durante los periodos de 2 años de su constitución o en periodo preoperativo, es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio. ¿Qué significa esto? Que puede ser que una empresa se constituya en un tiempo, empiece a construir su edificio, empiece a organizarse, pero no opera en ese año que se está declarando como empresa, sino que hasta un año después. Será en ese periodo, cuando ya inicie su primera operación, es cuando él ya aplica al momento de
de calcular impuestos sobre la renta. Dice las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor derivada de desastres naturales, catástrofes, guerras, estados de excepción, debidamente acreditable ante la administración tributaria hasta por 2 años fiscales. O sea que en lo que les decía al inicio, en este tiempo que ha habido problemas de pandemia, muchas empresas se declararon bajo esos conceptos. ¿Y qué pasó? Es ahí cuando empieza también el Estado a conceder ciertos privilegios y a permitirles en un factor de tiempo de 2 años de no pagar impuestos sobre la renta. Eso es lo que nos quiere decir este parrafito. Dice hasta 2 ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquella pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, quedando sujeto a fiscalización posterior, ¿verdad? Recuérdense que todo esto es bien delicado, decir que un incendio o cosas, esas cosas son bien delicadas. Tienen que ser bien justificadas y minuciosamente investigadas. Las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados. Las que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores al monto establecido en el numeral 1 y 3, literal A del presente artículo cuando corresponda. Entonces, todas esas empresas están sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Las personas naturales y jurídicas descritas en el presente numeral deben tributar de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta y su reforma. O sea que hay una serie de obligaciones al momento de calcular impuestos sobre la renta, no solo tomar lo que corresponde para el cálculo, sino que hay otros ¿cómo les dijera? Hay otros argumentos también que forman parte del impuesto sobre la renta, pero eso nosotros lo vamos a ver cuando ya empecemos a realizar los ejercicios. Tenemos aquí declaración y liquidación del impuesto. El periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta grava desde el 1 de enero, bueno, hasta el 31 de diciembre del año fiscal. La forma de presentación, dice, presentan la declaración, se debe elaborar y generar a través del aplicativo Deadline mediante el formulario 357, que es lo que les enseñaron ayer, lo que vimos ayer en la presentación, ¿verdad? Esas presentaciones son elaboradas por personal del sistema de administración de rentas. Dice para personas jurídicas, o sea que hay un formulario, ya establecido para personas jurídicas. Y aquí dice que es el formulario 357. Y para personas naturales, el formulario 277. Para personas naturales, posteriormente se debe presentar a través de la oficina virtual. 2.2. El pago lo debe efectuar a través de una ventanilla bancaria o por medio de una sucursal electrónica, ¿verdad? Ahora con todo esto de la modernidad, se trabaja virtualmente también, si los pagos se pueden hacer a través de transferencias o asistir a una ventanilla de un banco para hacer el pago respectivo. En este país, pues, que ustedes saben que el hondureño, pues, tenemos la costumbre de pagar hasta el último momento. Hay un beneficio que todos los años lo dan, que es que los bancos están abiertos hasta las 12 de la noche del día que vence el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, también está esa oportunidad. Imagínense que los bancos trabajan hasta las 6, 7 de la noche, abiertos al público hasta las 5 o 6 de la tarde, pero ¿qué pasa? También habilitan ventanillas para pagar en ese tiempo el impuesto. Tenemos aquí también algunos links que nos permiten conocer un poquito más de estas, ¿cómo le dijera? De estas aplicaciones que tienen para instalación y desventilación de creo que es como un medio de plataforma, no sé qué red.
Realización de la declaración jurada del impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Hay un link especial para eso, así como para las personas naturales. Tenemos aquí 3, dice. Exención del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes están exentas del pago? Bueno, están exentas el Estado mismo, los distritos, las municipalidades y sus establecimientos y demás instituciones autónomas y semiautónomas del país, ¿verdad? Ahí se entra las universidades que no pagan impuestos, tienen exoneración. Las instituciones de beneficencia reconocidas oficialmente por el gobierno y las agrupaciones organizadas con fines conflictivos políticos, con fines científicos, políticos, religiosos, culturales o deportivos y que no tengan por finalidad el lucro. Por ejemplo, aquí cuando me habla de equipos deportivos, todos estos equipos de la Liga Nacional tienen que pagar porque son todas sus actividades que realizan son con fines de lucro. Tal vez la selección no, ¿verdad? Porque ya es del país, pero sí todos aquellos equipos que su actividad, por ejemplo, esos equipos deportivos son una empresa. Recuerde que ahí generan ingresos y también generan gastos. La iglesia como institución, los miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en el país, pero únicamente a cuanto los ingresos provenientes de la remuneración o sus honorarios por los servicios que dice por sus servicios reciban del país respectivo sin perjuicio del principio de reciprocidad internacional. O sea que solo por esos pagos que realizan por sus honorarios están exentos del pago del impuesto. Pero si ellos tienen otras actividades que generen ingresos en el país, sí van a pagar por esas actividades. Tenemos también aquí lo que es las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros en cuanto concierne a sus actividades no lucrativas. Todos aquellos que trabajen para beneficencia de los mismos empleados y que sean de organizaciones públicas. Los docentes en servicio, ¿verdad? En las escuelas primarias y en los colegios de educación secundaria por los sueldos que devengan en los mismos y los maestros jubilados por cantidades que perciban en concepto de jubilación y los Profe, una comprendidos en el pregunta. decreto 3188, perdón, del 21 de julio de 1988. Digan. En caso de los editores que dicen de algún tipo de cosa, ¿estos al ganar dinero tendrían que pagar algún tipo de impuesto o no? Ya que están generando dinero. ¿Quiénes? ¿Algún editor de video? Ah, pues sí, sí es una empresa. Si es una empresa y tiene una empresa personal que se dedique a eso, sí. Pero Sí, si solo es una persona, entonces no. es que como todo depende, es que recuérdese que aquí hay algo que se llama comerciante individual. O sea, que hay una persona que se constituye como comerciante, tiene que pagar por los ingresos que percibe, porque es una empresa, ¿verdad? Y se le aplica las tarifas de acuerdo a la que corresponde de persona natural o jurídica. Pero si es una persona que no se declara como comerciante individual y hace un trabajo en el cual percibe ingresos y no reporta, entonces esa persona más bien está robando al fisco, no está constituida como un empresario. Eso puede pasar mucho. Ah, bueno, gracias. Pero sí están obligados. Recuerde que ahí dice por lo que perciba. Dice las sanciones. Aquí hablamos de lo que decíamos aquellas tasas, ¿verdad? La no presentación de la declaración jurada del impuesto sobre la renta en la forma de plazo establecido dará lugar a la sanción según el artículo 160 del Código Tributario. O sea que aquí en este artículo mencionan esas tasas y recargos administrativos, ¿verdad? Creo que ayer lo oyeron en la presentación que hablaba de esto, del no presentar la declaración de impuestos. En la no presentación y no pago del impuesto genera a nuevas tasas administrativas y multas. La base legal, pues, es el decreto número 31/2018, la ley del impuesto sobre la renta y los acuerdos del SAR 015-2019. Me imagino que este último son reformas a la ley del impuesto sobre la renta.
Tenemos aquí las recomendaciones especiales para la elaboración y presentación de la declaración. Dice que toda empresa debe tener instalado en su computadora el aplicativo Deadline. Los comerciantes individuales o personas jurídicas deben tener a mano los estados de situación financiera sellados por su contador, y en el caso de las personas naturales deben contar con sus comprobantes de ingresos o retenciones. Personas naturales, sí. Debe tener habilitadas las credenciales de acceso a las oficinas virtuales, o sea que también hay un permiso para eso. Número de contrato de adhesión de la oficina, registro tributario nacional, contraseña tributaria, y debe contar con una conexión de internet. Esto cuando se va a hacer a través de las oficinas virtuales, ¿verdad? O de plataformas virtuales. Dice, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga en todo el territorio nacional. Las personas naturales y jurídicas. Persona natural es aquella que tiene un salario, que tiene sueldo e ingreso por medio de su trabajo, negocio propio o actividad de ambos, y que paga su impuesto anualmente a través de una tarifa que se calcula cada año y es diferente. Para el cálculo de impuestos de la renta de este año 2021 utilizaremos esta tarifa. Entonces, aquí tenemos, les he colocado las dos, las del año 2021 y la del año 2022. ¿Qué pasa con la del 2022? Pues que ahorita solo para efectos de retención en la fuente es que se está utilizando, ¿verdad? Porque para efectos de pagos no se está aplicando hasta el final, hasta el otro año 2023, que vamos a pagar el año 2022. Entonces, ahorita, ¿cuál vamos a declarar? Es el año 2021. Voy a ver si lo puedo ampliar. Por ejemplo, tenemos la tabla progresiva del impuesto sobre la renta para el año 2021. Esta tabla es utilizada para personas naturales o comerciantes individuales o salariadas, y que reza de esta forma: de 0.1 centavo a 172.117 lempiras con 89 centavos están exentos del pago. O sea que si una persona en su renta neta gravable llega a 160.000 lempiras, esa persona está exenta del pago del impuesto sobre la renta. Si una persona o un negocio configurado como comerciante individual tiene ingresos netos gravables de 170.000 lempiras, por decir algo, esa empresa está exenta, o esa persona, del pago del impuesto sobre la renta. A diferencia que si esta empresa o persona tiene ingresos netos gravables de 180.000 lempiras, entonces sí va a pagar impuestos sobre la renta, porque dice que van a estar exentos hasta 172.117.89 centavos de lempira. Y si es de 180.000, pagará por la diferencia, ¿sí? Porque aquí, si usted puede ver en el primer escalón, se llama tabla progresiva por eso, porque usted ve que los porcentajes son progresivos, 15, 20 y 25. Quiere decir que si esa empresa que gana 180.000 lempiras, que tiene de ingresos brutos gravables, entonces entraría en este rango de 172.117.90. Siempre se va construyendo un centavito más cuando pasa a otro escalón. Entonces, de 172.117.90 a 262.449.27 centavos de lempira, se grabará con un 15%. ¿Sí? ¿Qué se hace para ese cálculo? Bueno, se resta los 180.000 que puse de ejemplo menos 172.117. ¿Y qué hace? Profe, A esa diferencia calculamos el 15%. Sí. perdón la interrupción, pero ¿puede aceptar a Nareli? ¿Y dónde anda Nareli? Vamos. Hoy les voy a dar teoría, chicos. Otra vez vamos a entrar a los cálculos. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Si una empresa obtiene utilidades como comerciante individual de 180.000 lempiras,
su tabla de escalón será 15%, donde vamos a grabar. ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento? Bueno, restamos 180.000 lempiras menos 172.117.90 y a esa diferencia que tenemos ahí le vamos a calcular el 15% y eso será el impuesto sobre la renta a pagar. En este caso de un ejemplo de 180.000. Supongamos que una empresa, un comerciante individual obtiene utilidades en su periodo fiscal de 750.000 lempiras, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar toda la tarifa, pero lo vamos a hacer de manera escalonada. Primero lo exento, después lo del 15%, después lo del 20% y por último lo del 25%. Totalizamos y ese será el impuesto sobre la renta a pagar para el año 2021. Como dije, el año 2022, si ustedes pueden observar, el salario mínimo para grabar impuestos sobre la renta era de 17.676.49, pero como la tasa de inflación a nivel de economía subió a un 5.32%, para el año 2022 el salario mínimo gravable será de 18.439.55. Lo que les mencionaba anteriormente, probablemente van a haber muchas personas que en el 2021 pagaban, pero que ya en el 2022 ya no van a poder pagar. Y otros que no pagaban porque su salario era bajo y le dieron aumento y pasó a de los 18.500, esas personas sí van a gravar impuestos sobre la renta. Entonces, es por eso que el mismo Estado dice que vamos a dejar de percibir ciertos millones de lempiras por esa variación, ¿verdad? Ahorita, ¿quién está utilizando tabla del progresiva 2022? Solo aquellas personas asalariadas para el cálculo de retención en la fuente. Entonces, aquí tenemos las dos tablitas que nosotros, por estos ejercicios que vamos a hacer, vamos a utilizar la tabla del 2021. Dice, recordar que se calcula con un año anterior y se paga el siguiente año a más tardar el 30 de abril. Si no se paga en la fecha indicada, el Sistema de Administración de Rentas, conocido como SAR, cobrará multas y recargos más una tasa de interés vigente en el sistema bancario. Lo que yo les mencionaba, que se conoce como multas administrativas y gastos financieros para las empresas. Los gastos médicos son deducibles obligatorios a beneficio a los empleados hasta con una suma de 40.000. El ejemplo que les daba, ¿verdad? Si gasta menos de la deducción, es de 40.000. Y si gasta más de la deducción, es igual a 40.000. Lo que les decía, si una persona gasta en gastos médicos 30.000, pues su exoneración es de 40. Si gasta 50, su exoneración seguirá siendo 40.000 lempiras. Que ya vimos lo que es la persona natural, ¿verdad? Es aquella que percibe, dice, salario, sueldo o ingreso proveniente de su trabajo o negocio propio o actividades de ambas. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es aquella que tiene una empresa constituida legalmente bajo las siglas de SA, SRL o sociedad colectiva. El impuesto sobre la renta del total de las utilidades obtenidas en el periodo fiscal, aquí vamos a decir que es 2021, obtenida en el periodo fiscal del 2021 con un porcentaje del 25%. O sea, ya les dije, si un lempira es la utilidad, para una empresa jurídica, sobre ese lempira vamos a gravar el 25%. B dice que por tratarse de una persona jurídica no se le deducen los gastos médicos. La hora terminó porque aunque salimos a las 4:30, son las 4:20, los 10 minutos de recreo. ¿A qué hora salíamos hoy? No, a las 5:10. Ah, no, porque a las 5, o sea, disculpe. No, las 5:10. De 2:50, de 2:50 a 3:30. Sí, me confundí, perdón, es a las 5, perdón, es que solo miro una hora. Pero ya lo voy a despachar, ¿no? Pero hoy solo teoría les voy a dar. Cuando regresemos, no les voy a calentar la cabeza. Miren todo lo que tenemos que aprender. Y es de aplicabilidad, o sea, la teoría que estamos viendo la vamos a aplicar en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, decíamos que si una empresa tiene un lempira y es una empresa jurídica, pues sobre ese lempira le vamos a calcular el 25%.
¿A quién le calculamos gastos médicos? Pues solo a las personas naturales, ¿verdad? O a los negocios de comerciante individual. Pero cuando es una empresa constituida como sociedad, no se le deben calcular gastos médicos, que es lo que decía aquí. Por tratarse de una persona jurídica, no se le deducen los gastos médicos. C. Si una empresa durante el periodo fiscal obtiene intereses en cuentas bancarias, ¿verdad? Pues las empresas tienen cuentas en los bancos, estas se le restan o se deducen porque ya fueron gravados con el 10%, según artículo 9 del decreto 135-94, ¿verdad? O sea que los bancos son los encargados de retenernos ese 10%, ¿verdad? Y nosotros como buenos contadores lo vamos a registrar en la contabilidad como intereses ganados, pero los vamos a deducir al momento del cálculo de impuestos sobre la renta. ¿Por qué razón? Porque el banco ya me hizo la deducción. D. Si tienen ingresos menores a 300 millones de lempiras, no está sujeta a la aplicación del 0.75, pero si son mayores de 300 millones, un centavo, hasta 600 millones de lempiras, se utilizará el 0.75, y si es de 600 millones, un centavo en adelante, el 1%, todo esto para el periodo fiscal 2019 que todavía es vigente. También se le aplicará, dice, el 5% a las utilidades obtenidas que pasen o excedan de 1 millón de lempiras, ¿verdad? Todas aquellas utilidades que excedan de 1 millón de lempiras se va a gravar con un 5%. Esos son como datos que debemos utilizar porque, mire, aquí tenemos, mire, persona asalariada. Por ejemplo, solo así para ilustrar. Dice el señor Carlos Flores, este es un caso 1, para persona asalariada, de persona natural. Dice, el señor Carlos Flores devenga un sueldo mensual de 95,000 lempiras. Trabaja como asesor financiero en el Banco Central de Honduras. Paga al Colegio de Contadores 350 lempiras mensuales. Determine cuánto pagará de impuestos sobre la renta y retención en la fuente. ¿Por qué le debemos calcular retención en la fuente? Porque es una persona asalariada. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? Primero vamos a determinar los ingresos. Aquí tenemos los ingresos, 95,000 lempiras por 12. Esa persona va a percibir en el año 1.140.000. ¿Excede los 10 salarios mínimos que dice la ley sobre 13avo y 14avo? Sí, porque la base para el salario mínimo vigente es de 9.443.24. Por 10 salarios mínimos da un por total de 94.432.40. Hacemos la resta, 95,000 que gana mensual, menos el excedente de los 10 salarios mínimos, el cálculo de los 10 salarios mínimos, que es de 94.432, a la diferencia, a esta diferencia, que son 567.60, la multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque es 13avo y 14avo. A eso le vamos a gravar. Dice que le vamos a gravar el impuesto por el excedente de los 10 salarios mínimos. Total de los ingresos o renta bruta es 1.135.20. Ahora nos vamos con las deducciones. Dice que como es una persona natural, tiene derecho a los 40,000 de gastos médicos. La cuota del colegio, como dice que son 350 mensuales, lo multiplicamos por 12 meses del año y que nos da 4.200 lempiras. Tenemos aquí algo que también es previsión del seguro. También tenemos que con un sueldo base de 9.326.42 le calculamos el 2.5% que corresponde a la cuota del seguro de prevención social. Esta cuota, ¿por qué la hacemos de deducción? ¿Por qué hacemos la deducción de esto? Porque es parte del beneficio que se tiene como empleado. Cuando yo soy empleado, pago seguro social y pago ese porcentaje. Entonces, al momento del cálculo del impuesto sobre la renta, es la rebaja que me concede el mismo Estado en función del artículo 22A, ¿verdad? Entonces, a deducción, como yo la estoy pagando al seguro, entonces vengo y la deduzco que corresponden y lo hago por los 12 meses. Recuerda que el seguro me lo rebajan todos los 12 meses del año. Aquí hay un pilar complementario del RAT
Este es para empresas privadas. El pilar complementario del RAT dice que debemos de hacerlo de acuerdo al salario que gana la persona menos el salario mínimo vigente, y a esa diferencia lo restamos y a esa diferencia le calculamos el 1.5%, que corresponde a 1.285.10. A ese le calculamos, a esa cantidad que calculamos le multiplicamos por 12 meses del año, que nos da 15.421.24. Entonces, estos son deducciones. Total de deducciones serían 262.419.16 para una renta neta gravable. O sea que, como ya le hice todas las deducciones, ahora a ese valor de 1.078.716.4 centavos aplico la tarifa porque es una persona natural. Ahora procedemos al cálculo del impuesto sobre la renta aplicando la tarifa de persona natural. Y como les dije que íbamos a utilizar la tabla progresiva del año 2021, que es la que tenemos aquí arribita, ahora la vamos a aplicar en el ejercicio. Ahí tenemos tarifa, miren, lo que les decía, ¿verdad? Lo que les explicaba. De 0.1 centavo a 172.107.89 está exento, pero usted ve, es 1.000.000. Pasa toda la tabla. Entonces hago el primer rango de 172.117.90 a 262.449.27. La diferencia, ¿cómo obtengo esta diferencia de 90.331.37? 262.000 menos 172.000, y a esa diferencia le calculo el 15%, porque como es progresiva la tabla, dio un pago de 13.549.71. Luego paso de 1.000.000. Si usted ve la tabla, si usted observa la tabla llega en el escalón del 25%, de 610.000 lempiras a 347.17 centavos en adelante. O sea que puede haber rentas de 10 millones, de 5 millones, de 1 millón, de 2 millones, y procedo con toda la tabla. Aquí la renta neta bruta, gravable, es de 1.078.000. O sea que voy a utilizar toda la tabla para hacer el cálculo. Vengo y me voy con el segundo renglón. De 262.449.28, les dije que siempre va agregando un centavito, a 610.347.16, la diferencia, siempre hacemos la operación, ¿verdad? 610.000 menos 262, entre paréntesis colocamos la diferencia y lo multiplicamos por el 20% que corresponde de la tabla progresiva. Son 69.579.58. Luego vengo con el siguiente escalón, que es del 25%, y dice que es de 610.347.17 centavos en adelante, dice la tabla. Entonces utilizo todo el valor de la renta neta bruta, de la renta neta gravable. Y digo 1.078.716 lempiras con 4 centavos menos 610.347.17 centavos. La diferencia es de 468.368.87 centavos, que lo grabo con un 25%, y el total a pagar sería de 117.000, o el cálculo a pagar de 92 centavos lempiras con 22 centavos. Luego sumo todo lo que he calculado y digo que el total del impuesto sobre la renta a pagar de esta persona para el año 2021 es de 200.221, con 49 centavos. Este es el total del impuesto sobre la renta a pagar. Luego tengo el beneficio de retención en la fuente, porque como soy asalariado, el valor del impuesto sobre la renta a pagar lo divido entre 12 meses del año, y mensualmente me van a deducir de mi salario 16.685.2 centavos. Como dice ahí, se deducirá mensualmente. Y así hay varios casos que los vamos a tratar en clase. Ese solo era para ilustrarles a ustedes ahorita cuál es el procedimiento para el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como les dije, ahorita vamos a hablar de teorías. Ya tenemos ahí los puntos importantes. Ya después lo que nos toca es desarrollo de ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos.
¿Alguna pregunta? Cindy, yo entré tarde a la clase porque no tenía acceso a internet. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ven, la contabilidad es progresiva. Nosotros como contadores tenemos que aprender muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que aprender muchas cosas que son de nuestra profesión. ¿Qué iba a hacer? Que son de nuestra profesión. Entonces, no sé si tienen preguntas, cómo ven el tema. A medida vayamos, yo lo que les pido es compromiso. ¿Sí? Les pido compromiso. Ese compromiso que me ayuden a mí a saber que están haciendo bien las cosas. 20 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta? Jóvenes. Si no, pues cuando regresemos vamos a desarrollar esos ejercicios. ¿Verdad? Bueno, aprovechen, descansen y continúen con su labor de desarrollo de los balances. Háganlos bonito, háganlos bien. Si no, pues ustedes ya saben cuál es la penalización, ¿verdad? Rebajar de su nota lo que no corresponda al trabajo que esté bien realizado. Nos vemos el 19. Felices vacaciones. Yo les voy a abrir la plataforma para que suban así las tareas como quedamos en convenio. Y este contenido de la plataforma, sí lo vamos a subir. Pero recuérdense que ahorita lo necesitamos. Necesitamos que se concentren en los balances. Ya después vamos, cuando entremos el 19, vamos a subir todo lo a la plataforma. ¿Verdad? Ahorita serviría para leer si quieren, pero si quieren, igual yo lo voy a subir para que vayan estudiando los que... Yo no les digo que estudien ahorita en vacaciones porque la idea es de vacaciones, pero si ustedes lo desean, igual yo lo voy a subir. Entonces nos vemos hasta el 19, que la pasen bien, disfruten, descansen, ¿verdad? Y aprovechen el tiempo en meditar y en mejorar cuando regresemos para un segundo parcial. Nos vemos. Nos vemos, profe. Vaya. Felices vacaciones. Vamos, profe. Igual.